Hola, bienvenido al resumen de la cláusula 7 de la norma ISO/IEC 17025 versión 2017. Requisitos del proceso. Fíjate que la estructura de la norma empieza en las cláusulas 4 y 5 estableciendo las bases legales y estructurales para que el laboratorio empiece a funcionar. Luego, en la cláusula 6, define los recursos básicos del sistema, por ejemplo, el personal, las instalaciones y condiciones ambientales, los equipos, etc. Ahora, en la cláusula 7, la norma establece todos los requisitos desde que el cliente inicia una solicitud, ya sea para muestreo, ensayo o calibración, hasta llegar a emitir el informe de resultados. Empecemos. Revisión de los pedidos, las ofertas y los contratos. En esta sección, el laboratorio debe documentar los requisitos en un procedimiento. A continuación, te presento algunas recomendaciones para lograrlo, pero antes debes entender algunos conceptos. ¿Qué es una solicitud? Es la necesidad que el cliente expresa al laboratorio para la realización de un muestreo, un ensayo o una calibración. ¿Qué es una oferta? Es lo que el laboratorio puede ofrecerle al cliente para resolver su solicitud. ¿Qué es un contrato? Es el documento mediante el cual el laboratorio y el cliente llegan a un acuerdo para la realización de un muestreo, un ensayo o una calibración. ¿Qué es lo que debe garantizar el procedimiento? A. Que los requisitos se definan, documenten o comprendan adecuadamente. El laboratorio debe asegurarse de que comprende muy bien las necesidades del cliente y al mismo tiempo que el cliente entiende la oferta del laboratorio, normalmente en un portafolio de servicios. El cliente puede tener varias maneras de realizar la solicitud, ya sea por teléfono, por email, por oficio escrito, etc. Te recomiendo documentar y guardar esta evidencia porque será objeto de auditoría. En tu procedimiento puedes especificar el cómo se van a recibir las solicitudes. B. Debe asegurar que el laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos. El laboratorio nunca puede ofertar lo que no puede cumplir. Debes asegurarte de que el laboratorio cuenta con la infraestructura, el personal, los equipos, los reactivos, etc. necesarios para cumplir con la solicitud del cliente. C. Debe asegurar que se aplican los requisitos de la norma cuando el laboratorio utiliza proveedores externos. Si el laboratorio va a subcontratar muestreos, ensayos o calibraciones, debe asegurarse de que el cliente entiende y acepta esta subcontratación. Los proveedores externos de servicios deben recibir el mismo tratamiento que los proveedores de productos, es decir, hay que evaluarlos, hay que hacer seguimiento y tomar medidas cuando sea necesario. D. Debe asegurar que se seleccionan los métodos o procedimientos adecuados y que sean capaces de cumplir los requisitos del cliente. Muchas veces los clientes no tienen ni idea de los métodos que usa el laboratorio, solo le interesa el resultado. En este caso, el laboratorio debe asegurar de que el método cumple con los requisitos de desempeño para satisfacer las necesidades del cliente. La norma dice que si el laboratorio tiene clientes internos o habituales, las revisiones de las solicitudes, las ofertas y los contratos pueden simplificarse. Tú defines hasta dónde simplificas la situación. Veamos lo siguiente. ¿Qué hacer cuando el cliente necesita una declaración de conformidad? Ahora se puso de moda que las declaraciones de conformidad. Créeme que mucha gente está pensando ¿cómo carajos cumplo con esos requisitos? Esto en realidad es fácil de solucionar. Si tienes que dar conformidad frente a una norma o especialización, es decir, informar si un resultado cumple o no cumple, o pasa o no pasa, tienes que definir la regla de decisión. Esta regla define los criterios para tomar la decisión de conformidad y está estrechamente relacionada con la incertidumbre de medida. Dentro de tu procedimiento debe quedar muy claro la regla de decisión que vas a emplear y debes asegurarte de que esa regla la conoce y aprueba el cliente. Recomendaciones para este procedimiento. Si existen diferencias entre la solicitud, la oferta o el contrato, debes actuar de inmediato y hacer que se resuelvan antes de que inicien las actividades pactadas. Si el contrato es modificado después de que hayan iniciado las actividades, debe repetir la revisión del contrato y comunicar cualquier modificación al personal afectado.
Debes mantener siempre una comunicación efectiva con tu cliente para resolver cualquier inquietud frente a lo pactado. Te recomiendo conservar requisitos de toda actividad que surja de las revisiones de las solicitudes, las ofertas y los contratos. Selección, verificación y validación de los métodos. El término método en la norma se utiliza para identificar el método de calibración, el procedimiento de ensayo o el procedimiento de muestreo. En esta parte, el laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión válida de un método, a no ser que no sea posible o apropiado hacerlo. Los métodos utilizados pueden incluir métodos publicados, por ejemplo, normas internacionales, regionales o nacionales, o por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o en revistas científicas pertinentes, o según lo especificado por el fabricante del equipo, o los métodos desarrollados o modificados por el laboratorio. El laboratorio debe verificar que los métodos seleccionados funcionan para un fin previsto. Las desviaciones de los métodos solo tendrán lugar si han sido documentados, justificados técnicamente, autorizadas y aceptadas por el cliente. Los métodos no normalizados, los normalizados modificados o los métodos desarrollados por el laboratorio deben ser validados. El muestreo. Los requisitos para este capítulo son aplicables a los laboratorios que realizan simplemente actividades de muestreo, así como para los laboratorios de ensayo y calibración que son responsables del muestreo. El laboratorio debe tener disponible y aplicar un plan de muestreo y un método de muestreo cuando lleva a cabo el muestreo de sustancias, materiales o productos para ser ensayados o calibrados. Los registros de los datos de esta actividad deben ser retenidos. Cabe aclarar que la norma aplica al muestreo siempre y cuando el ítem muestreado le siga un ensayo o una calibración posterior. Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración. El laboratorio debe tener un procedimiento para el transporte, la recepción, el manejo, la protección, el almacenamiento, la retención y la eliminación o devolución de los ítems de ensayo o de calibración. Este procedimiento debe contener un sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de calibración. Esta identificación debe permitir que los ítems no se confundan con otros ítems, ni que generen confusión en otros documentos, por ejemplo, el reporte de resultados. En caso de que algunos ítems tengan que ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales específicas, estas condiciones se mantendrán controladas y registradas por el tiempo que sea necesario. Los registros técnicos. El laboratorio debe conservar los registros técnicos, los cuales deben estar en lugares específicos para asegurar la trazabilidad de las actividades del laboratorio y así proporcionar información para la toma de decisiones. Los registros técnicos se emplean para generar resultados, el informe de resultados y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de factores que afecten el resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada, y permitir la recepción de la actividad del laboratorio si se requiere, proporcionando la trazabilidad a versiones anteriores o para observaciones originales en caso de que hayan modificaciones. Evaluación de la incertidumbre de medición. Los laboratorios de ensayo deben evaluar la incertidumbre de medida teniendo en cuenta todas las contribuciones que son de importancia, incluidas las derivadas del muestreo. En la norma te puedes dar cuenta que para un método en particular, donde se ha establecido y verificado la incertidumbre de la medición de los resultados, no es necesario evaluar la incertidumbre de medición para cada resultado. Esto aplica si el laboratorio es capaz de demostrar que los factores críticos que influyen están bien identificados y bajo control. Los laboratorios de calibración deben evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones, teniendo en cuenta todas las contribuciones que son de importancia, incluidas las derivadas del muestreo. Aseguramiento de la validez de los resultados. En esta parte, el laboratorio debe tener un procedimiento y unos registros para el seguimiento de la validez de los resultados. Para asegurar la validez de los resultados, el laboratorio puede incluir, entre otras cosas, el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad, el uso de instrumentos trazables, gráficos o cartas de control,
verificaciones intermedias, replicar ensayos o calibraciones, repetición de pruebas o calibraciones, correlación de los resultados obtenidos, revisión de los resultados reportados, comparaciones intralaboratorio y ensayo de muestras ciegas. El laboratorio debe participar en ensayos de aptitud y o comparaciones entre laboratorios. Tales actividades deben ser planificadas y revisadas por personal competente para ello. El informe de resultados. El laboratorio debe emitir un informe de los resultados de las actividades que realiza. La información común que se debe incluir en los informes de los ensayos, las calibraciones o en los informes de muestreo se presenta en detalle en la sección 7.8.2. Los requisitos comunes incluyen un título, el nombre y la dirección del laboratorio, lugar donde se realizan las actividades del laboratorio, el nombre y la identificación de contacto del cliente, la identificación del método, etc. Cuando el informe de resultados se declara conformidad frente a unos requisitos establecidos, el laboratorio debe documentar la regla de decisión teniendo en cuenta el nivel de riesgo para dicha regla. Si el cliente, los reglamentos o documentos normativos especifican la regla de decisión, entonces no se requiere de un análisis riguroso sobre el nivel de riesgos. Las quejas. En esta parte se requiere de un proceso bien documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre las quejas. En este proceso se espera previa solicitud, que esté disponible para cualquier parte interesada y los resultados que han de comunicarse al reclamante serán hechos por o revisados y aprobados por personas que no participan en las actividades originales del laboratorio en cuestión. Las reclamaciones son muy comunes en todas las organizaciones. Te recomiendo tomar nota de ellas y aprovechar la oportunidad para mejorar el sistema de gestión del laboratorio. El trabajo no conforme. En esta parte, el laboratorio debe tener un procedimiento para la gestión del trabajo no conforme, el cual debe contener las responsabilidades y autoridades para la gestión de dichos trabajos. Las acciones subsiguientes se tomarán teniendo en cuenta los niveles de riesgo. Se hace una evaluación de la importancia del trabajo no conforme. Se toma la decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. Se notifica al cliente si es posible y se define la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. Si es necesario, se puede considerar detener o repetir el trabajo y retener los informes. Se deben conservar los registros del trabajo no conforme y de las acciones relativas. Control de los datos y gestión de la información. En este apartado se establecen los requisitos para la información del sistema de gestión. El laboratorio debe contar con un sistema para la recepción, el procesamiento, el registro, la presentación de informes y el almacenamiento o la recuperación de datos. El sistema de gestión de la información deberá estar protegido contra el acceso no autorizado, estar protegido contra la manipulación y la pérdida, tener un mantenimiento que asegure la integridad de los datos, y en caso de fallas, incluir acciones correctivas apropiadas e inmediatas.